calle ya cambió la dirección. Y acá estamos en otro programa de La Caja Negra, ya la segunda emisión. Bueno, hoy Chano no nos va a poder acompañar porque tiene otras prioridades en su vida. No, mentira. Hoy está en un evento muy importante, así que le mandamos un abrazo gigante. De igual forma, hoy vamos a dar mucha información con respecto a la provincia, datos, y vamos a mencionar algunas problemáticas para ver cómo se viene comportando la imagen tanto en lo nacional como en lo provincial. Vos, Gonza, querido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Charly, por la presentación. Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Y hoy somos dos, así que bueno, tenemos un programón, le mandamos un saludo a Chano. Y bueno, tenemos un programa excelente para el día de hoy, así que ya estoy ansioso, mirá, te digo. No, totalmente. Viste que toda esta semana y este último tiempo ha venido resonando mucho las encuestas, porque se han empezado a mover se han empezado a mover las encuestas de forma electoral para ir acomodando lista. Esto también haciendo como una previa a que se va a eliminar las pasos a nivel nacional. Y obviamente, digamos, esto le va a dar un coste político a casi todos los espacios de armado, porque hoy ya no vas a tener un parámetro de cómo medir qué funciona, qué no funciona, cuáles son las mejores alternativas en las listas de las distintas coaliciones que hay, sobre todo acá en la provincia. No vas a tener parámetros para medir. Hoy es jugarse a todo o nada. Es cierto, bueno, desde el gobierno nacional ya adelantaron que esta semana, si no me equivoco, van a enviar el proyecto al Congreso para tratar la eliminación de las PASO. Así que bueno, estamos pendientes a ver qué sucede. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? ¿Vos pensás que el gobierno nacional va a lograr poder, digamos, aprobar la eliminación de las PASO? En este sentido, porque vos fíjate que no tan solo vamos a hablar de una forma de medir previa a las generales, las elecciones, sino también que es una cuestión bastante, o sea, hablando en lo presupuestario, bastante importante. Sí, así es. Mira, yo tengo una lectura que para mí el gobierno, si lo envía, es porque algo tiene. Digamos, es porque, no sé si está seguro, pero por lo menos en principio lo que piensa es que puede llegar a eliminar las PASO. Yo creo que está apurado el gobierno en ese sentido porque creo que quiere apurar las elecciones. Mirá lo que te digo, creo que quiere apurar las elecciones porque el gobierno sabe que mientras más tiempo le lleve el hecho de no tener las elecciones ya, le va a jugar en contra en el tema de la imagen negativa. Ajá, o sea, vos me decís que el hecho de que las PASO puede afectar aún peor la imagen del gobierno nacional. Yo creo que sí, por eso están tan apurados, más allá también del costo financiero que implica las PASO, que para mí está perfecto que se las saque, pero más allá de eso yo creo que el gobierno está apurado en eliminar las PASO por ese tema, para que no siga afectando la imagen negativa al presidente y pueda llegar a una reelección. No, pero más allá de eso, digamos, tenés eliminación de PASO y adelantar elecciones. Son dos factores bastante importantes. ¿Te acuerdas que el programa pasado habíamos hablado que la gente que Puyaro había perdido 10 puntos con el tema de la reelección? Sí, sí. Porque la gente no lo vio como una medida de reforma, sino más como un aprovechamiento político. Bueno, yo creo, me parece, aunque no tengo los números, solamente es una opinión personal, no está basada en datos, pero creo que puede ocurrir un mismo efecto de que se ve un aprovechamiento político. También recordando que el electorado hoy está muy minucioso a la hora de votar y está, digamos, como muy propenso a criticar absolutamente todas las medidas del gobierno, ya sea en la provincia y en la nación, digamos. Con la política está, ni siquiera te diría enojada, está desilusionada y no ve esperanza. Creo que ese punto de que eliminar las PASO por una cuestión, digamos, de caja, pero también adelantar las elecciones, lo ve más como un aprovechamiento político que como una medida sensata. Sí, exactamente. Yo creo que la gente también hace este análisis y lo ve también como una jugada estratégica por parte del gobierno para que la imagen negativa no lo siga afectando y efectivamente pueda llegar a tener una reelección o por lo menos pueda llegar a jugar políticamente en estas elecciones. Bueno, igualmente está muy complicado ese panorama. Yo creo que datos concretos vamos a tener para el próximo programa con el tema de las PASO. Sí vamos a hablar el próximo programa ya con Chano presente, porque va a ser muy interesante escuchar su opinión. De igual forma, vos fíjate que no importan las medidas, no importan los anuncios, cuando vos los datos los tenés sobre la mesa y te parte todo el escenario político. Hoy en Santa Fe te quiero contar que llegaron unas encuestas hechas por Managed and Fit
Que dicho sea de paso, cuando subamos el recorte, este recorte, vamos a poner el link en las historias para que la gente pueda ir a ver las encuestas, que dicho sea de paso la puede encontrar googleando, creo que lo sacó, letra P lo sacó al PDF, bueno, donde medía distintas cuestiones. Primero, cómo está la necesidad de la gente del santafesino en relación a la política, cómo está la imagen del gobernador en la provincia y cómo está Milei en la provincia. Sin embargo, la lectura de todos esos porcentajes, de todo ese estudio, da algunas lecturas bastante sorpresivas que la vamos a ir tirando a medida que vayamos analizando los números, pero algo muy importante, y es que Manager Dafit ha sido la única encuestadora en Santa Fe que se le acercó a los números reales de cómo fueron los resultados en las PASO en 2023. Manager Dafit decía que Puyaro iba a sacar por arriba de un 31% aproximadamente, y lo ubicaba a Lozada como segunda dentro de la interna. También recordando que casi todas las encuestadoras, menos la que acabo de nombrar, daban como ganadora a Lozada. Es decir... Recuerdo ese dato, es verdad. Bueno, en tema publicidad y en tema medición es la que más se le acercó por el método que tienen para analizar encuestas y demás. Que dicho sea de paso, si querés después podemos hablar un poquito de los métodos de encuesta que existen, si es que no queda tiempo, porque hay temas en prioridad. Ahora, es buenísimo, porque no sé cómo lo verás vos o cómo lo estarás sintiendo, pero hoy en día no se siente como una imagen. Viste que, por ejemplo, bueno, Puyaro antes de ser gobernador, se sentía como que había un aura de gobernador, de que vos decías, bueno, este tipo va a ser el próximo gobernador. Hoy en día nadie tiene esa vibra de decir, yo creo que Santa Fe está sin gobernador, porque, digamos... No se ve esa persona que vos decís, este va a ser electo gobernador. Digamos, hoy en día es como que la gente está media perdida y no sabe bien. Claro, o no sea, lo que no tiene muy bien en claro, o no tiene muy en claro quién lidera la política en la oposición. Claro, viste que por lo general siempre antes de las elecciones la gente más o menos se va palpando en el ambiente y la gente va sintiendo, va diciendo, bueno, seguramente este va a ser el gobernador o este va a ser electo. Yo creo que hoy en día eso no está. En el escenario político de hoy en día, después vamos a ir a los números, pero yo creo que eso no se siente. Bueno, mirá, acá hay una cuestión que dicho sea de paso, dentro de poco voy a empezar a subir artículos de marketing político. Me hice una cuenta para subir artículos que más que no son tan solo videos, sino que son artículos escritos porque eso, digamos, se va actualizando con el tiempo, porque toda estrategia comunicacional, todo concepto va cambiando con el paso del tiempo, porque no es una ciencia exacta. Entonces, ahí una de las cosas que vengo trabajando mucho es, por ejemplo, que alguna vez el silencio te apoya, digamos, y te da, o sea, algunas veces conviene estar callado en un montón de cosas, digamos, el silencio, digamos, es bueno. Y hoy, como muchos candidatos, muchos potenciales líderes están en silencio porque saben que la gente está muy enojada con la política y por ahí hablar demasiado... O sea, menos es más. Totalmente, en este caso sí. O sea, en el escenario que estamos hoy, contexto nacional y contexto provincial, sí, menos es más. Y creo que hoy no se ven líderes claros en la oposición a Puyaro porque están jugando a esta estrategia. Yo lo sé porque tengo charla con algunos equipos de comunicación. Claro, o sea, básicamente pasa también un poco en lo nacional, ¿no? Sobre todo ahora con el tema Dorn y el tema de otras causas que están saltando. Es como que están dejando que se caigan solos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mira, pasamos a ver un poco de las necesidades de los santafesinos. Hoy el gobierno provincial, o por lo menos gente que es funcionario de este gobierno provincial, cree que hay cuestiones que ellos vienen haciendo como tema seguridad, que ya como que eso va a traccionar voto como en el 23 y ya no es así. Mira, te cuento más o menos cómo viene el tema. Hay 3 tipos de necesidades en prioridad con el tema en el santafesino. Bueno, antes de que sigas, te corto ahí un segundito, pero el tema seguridad sigue siendo un eje principal y una de las banderas del gobierno, ¿no? Totalmente. O sea, más que una cuestión, más que un desafío, es ya como un logro, digamos, ya está como concebido como un logro. Después se me acuerda que hablemos un poco del efecto Bolsonaro, porque hay una explicación técnica que antes de las elecciones de Brasil, yo hice un video explicando por qué Bolsonaro iba a perder las elecciones, y el papel de la seguridad, el rol de la seguridad fue clave, digamos, para entender esto, de por qué Bolsonaro vino a perder las elecciones con una reelección. Acá en Santa Fe, los santafesinos han calificado como necesidad primaria 4 tipos de cuestiones. La primera es trabajo, la segunda es el desempleo y la tercera son tarifas y precios. Bien, en el primer punto que tenés trabajo, es
por ejemplo, las condiciones de trabajo, la gente no llega a fin de mes, siente que el salario no es suficiente. En el segundo punto tenés desempleo, que no pertenece al mismo punto que empleo, porque son dos cosas diferentes. Es la problemática que existe entre la gente que no tiene trabajo y no puede conseguir su primer trabajo o tiene un familiar desempleado, que es lo que hablábamos un poco la vez pasada, que las cuestiones intrafamiliares o interpersonales son las que te van a empezar a definir las elecciones, no tanto los problemas macro, ¿sí? Esto a nivel provincia. Así que bueno, tenemos trabajo como el trabajo que hay, la gente lo percibe, el santafesino lo percibe como que no es suficiente el salario, etcétera, etcétera. Y después el desempleo, que cuesta conseguir trabajo, y sobre todo el primer empleo es lo que más preocupa. Y después el tema de las tarifas y precios en lo económico, el santafesino siente que hay tarifas muy caras y los precios, digamos, son un factor que hace que no puedan llegar a fin de mes. Son tres prioridades. Y vos fíjate cómo la seguridad o la inseguridad, como se ha ido calificando, representa solamente el 12% de la prioridad, o por lo menos de la preocupación en Santa Fe. Y esto es lo que vos decís un poco, de decir, la seguridad ya no es un motor a solucionar, sino ya que está considerado con un logro. Y la gente cuando, por ejemplo, cuando un gobierno logra cumplir un objetivo, ese objetivo ya no se vuelve más una lucha, digamos, es un logro. No. Y hoy siento, por ejemplo, yo en lo personal, que viendo un poco la estadística, siento que el gobierno insiste mucho en el tema seguridad como si fuera una cuestión a cambiar, cuando ya medianamente la gente lo percibió como que está solucionado, ¿no? Como un logro. Claro, o sea, el gobierno sigue manteniendo una bandera que ya está percibida como algo solucionado, digamos. O sea, la gente ya no lo percibe como algo tan urgente, pero en cambio sí percibe como algo urgente el tema económico, Sí, y el totalmente. tema empleo. Bueno, mira, acá quería hacer paralelismo con el tema Bolsonaro. Cuando Bolsonaro hizo la primera presidencia, él atacó la inseguridad. De hecho, el primer año él salvó 160.000 vidas de la inseguridad. ¿Y cómo se llega a este dato? En todas las situaciones potenciales de homicidio, digamos, o de robo a mano armada y demás, toda la gente que portaba arma en su momento se pudo defender de un delincuente. Y esos fueron los primeros 160.000 casos en su primer año de gestión, donde la gente, por defenderse por tema de portación y tenencia de arma, pudo defender su vida y no se murió en un hecho, digamos, que potencialmente podría haber muerto. De ahí sale la cifra. Y Bolsonaro, durante sus primeros 4 años, si bien ha logrado mejorar la seguridad de Brasil, que ha sido el hito tremendo de su gobierno, el tipo, digamos, ese logro que ya había conseguido, lo hizo de vuelta un eslogan de campaña, otra vez, digamos, cuando ya lo había hecho al principio. Y lo que te marcaba en las encuestas en ese momento era que la gente estaba preocupada por la economía y no por la seguridad, porque ya la seguridad, ya como estaba solucionada, se va de la preocupación. Y vos, cuando tenés una preocupación, vos le das un potencial arma, por así ponerle, o una herramienta de campaña a tu contrincante, digamos. O sea, recuerda siempre la lógica que siempre hemos hablado. Le pegamos algo que no se puede solucionar, mientras no se solucione, yo tengo razón, digamos, y el culpable pierde, ¿no? Bueno, en ese sentido, Bolsonaro pierde las elecciones porque no dejaba muy en claro, digamos, el tema económico, o sea, y no se mostraba mucho, o sea, le habían prestado mucha atención a comunicar lo que ya habían logrado, que era la seguridad. Y a Puyaro le está pasando exactamente lo mismo. Yo quiero aclarar que cuando hablamos de que la seguridad se solucionó, hablamos de que dejó de ser un tema urgente, no de que se solucionó al 100%, por las dudas, claro. Sí. Ese punto, porque si no después va a tener el recorte. No, Charlie está diciendo que No, no hay es más que- inseguridad en Santa Fe. No, o sea, siguen existiendo robos, hay homicidios, o sea, los números son altamente bajos, digamos, y son clarísimos los números de que la seguridad ha mejorado, pues ya, por eso no representa una preocupación. Luego tenés, en el tema de la gestión de Puyaro, bueno, lo que veníamos hablando, la encuesta de Manager and Fit habían marcado la aprobación y desaprobación, o la no aprobación de la gestión de Puyaro y la de Milei. Primero vamos a pasar a hablar sobre el tema provincial, donde la gente, el 47% aprueba la gestión de Puyaro. Sí, un 47% de la gente que fue encuestada que aprueba la gestión de Puyaro. Uno dirá, es muy alto el porcentaje, sí, es verdad, pero ocurre un factor, donde hay un 45% de santafesinos que no aprueban la gestión de Puyaro. Y vos fíjate que dentro de esto te queda un margen de menos del 10% de los que han decidido no contestar, o sea, del no sabe. Vos, cuando tenés una positiva
igual a la negativa, pero el margen de no sabe es muy chiquitito, significa que hay muy poquitas personas que no van a cambiar de opinión. Y en el caso que cambien de opinión, no va a ser la diferencia entre una y otra. O sea, tenés muy partido a la gente que no quiere la gestión y los que sí la aprueban. O sea, no hay un punto medio, digamos, No. básicamente. No tenés el 30-30-30. Claro, y te lo tengo que preguntar porque te lo tengo que preguntar. Pero ¿a qué se debe esto? O sea, ¿cómo puede ser que el gobernador, que fue uno de los gobernadores más votados, te diría yo, de la historia, con 1 millón de votos, tenga una imagen negativa de un 45% hoy en día? Bueno, en realidad eso también cabe aclarar siempre que cuando vos tenés positiva y negativa no significa intención de voto, o sea, no es intención de votar, es decir, bueno, me parece bien, me cae bien, pero no sé si lo votaría, ¿no? Bueno, la primera cuestión en evaluar es que no estamos en campaña, este no es el 2023, estamos en 2025, 2026, ya pasaron 3 años de gestión, tiempo suficiente para poder evaluar el gobierno en cuanto a sus promesas del 2023. Y acá es donde cambia el escenario técnicamente, porque pasamos de un Puyaro en el 2023, que fue una expectativa frente a un escenario caótico con la cantidad de homicidios, salimos de una pandemia y todo lo demás, pasó de ser una expectativa a ser una evaluación. Entonces, vos no te podés comportar como gobernador como te has comportado en campaña, porque hoy ya pasar... las decisiones que van a tomar con Puyaro en las urnas van a ser de evaluación. O sea, la gente te vaya a votar evaluando lo que ya hiciste. En el 2023 era totalmente lo contrario. Te iban a votar con una expectativa, con una esperanza, con una ilusión. O sea, no hacía falta que mostres nada, digamos, de vos para que te puedan votar. Entonces acá es donde el escenario cambia. Y ahora, esto ya también lo habíamos hablado el programa pasado un poco, del tema de la campaña constante, pero ¿vos crees que Puyaro durante su gobierno se comportó como se comportaba en campaña? Yo creo que un poco sí, pero igual ha quedado desdibujado. Vos fíjate que, el otro vez mencionamos algo de que, a diferencia del gobierno de Perotti, Puyaro ya está cambiando muchísimo la estructura del gobierno. Hoy tenés una vicegobernadora que ya no está y pasó a la Cámara de Diputados Nacional, es decir, la desdibujaste de la provincia y la mandaste a la nación, a polarizar con un presidente. Cuando Scalia lo que hacía acá en la provincia era fortalecer y blindar un poco el gobierno provincial. O sea, tu rol como vicegobernadora es diferente a lo que hoy es diputado. O sea, te mandan a polarizar con Milei, literal. Claro, sí, son dos funciones totalmente diferentes. Claro, y sumale otro factor importante, que yo creo que acá vamos a coincidir los dos, es que hoy tenés una vocera. A ver, esto, para lo que no entienden mucho, digamos, qué significa tener una vocera en la provincia de un gobernador, es sacarle el micrófono al gobernador porque el gobernador no convence o no polariza demasiado, no comunica bien la gestión y tenés que poner a otra persona a comunicar lo que el gobernador debería comunicar. Eso es un gran problema, digamos, y eso la oposición, o por lo menos los que no están parados en la fila del puyarismo, lo ven y saben que es una debilidad. Claro, bueno, el gobierno provincial lo quiso vender como que si era un tema de seguridad, porque viste que también justo pasó después de que a Puyaro lo habían amenazado, Sí. etcétera. Y lo quisieron vender como eso, pero la gente también se da cuenta de que es un problema comunicacional, de que el gobernador no convence y de que la comunicación está fallando. Entonces, en ese intento de poder volver a parchar la comunicación entre el ciudadano y el gobierno, yo creo que la eligieron a Virginia Coudanés, que era secretaria de Seguridad, Virginia, ¿no? Sí, totalmente. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería el objetivo de poner a un nuevo personaje a comunicar lo que debería comunicar el gobernador? Yo principalmente creo que, como te dije antes, parchar la comunicación, tratar de volver a fortalecer ese lazo con la sociedad que se había roto y que el gobernador no salga a mandarse cagadas, básicamente, ¿no? Además de eso, creo que la eligieron a Virginia Coudanés porque estaba haciendo un buen rol, o por lo menos tenía una imagen simpática en el Ministerio de Seguridad, y la pusieron a ella porque era la que mejor imagen positiva, podríamos decir, tenía con la ciudadanía. En realidad no es tan así, lo que pasa es que ella no tiene negativa. Esa es una gran, no tener negativa es un montón. Claro. ¿Por qué? Porque no está, digamos, vista ante la sociedad y tampoco se la midió, me parece.
Pero yo creo otra cosa, digamos. Yo no creo que sea casualidad. Para mí, Caudane, ¿no? Sí, Coudanés, sí. Sí. Ella, la nueva vocera de la provincia, para mí la quieren posicionar como vice o próxima candidata a gobernadora. O sea, si no es para posicionarla como próxima candidata a gobernadora o vicegobernadora, no le veo ningún sentido a que la hayan puesto como vocera. Bien, esa es otra lectura también que no la había tenido en cuenta, pero es cierto, ahora que vos lo mencionás, tenés mucha razón y la verdad que sí. Puede ser que sea como, porque hoy en día, como te digo, no se ve otra figura que no sean más que los que ya están dentro del gobierno. Si no es por eso que vos decís, también, ¿quién otro va a ser el candidato junto con Puyaro? Bueno, hoy no hay líderes. Literal hay una... Nosotros tenemos que recordar también que hay casi un 60% del electorado en Santa Fe que vota líderes. O sea, hay el 25% del que la otra vez hablábamos, 25, que el último 25 era entre el voto volátil y el voto en blanco. Hay que entender que el voto volátil, o sea, que es el más importante de todo, vota líderes. O sea, vota liderazgos claro, no es que lo voy a votar él, aunque no llegue, no me importa. No, ese vota dice, bueno, lo voy a votar este porque puede ganar, digamos, el que más o menos me gusta. Bueno, eso es importante. Y también hablando de esto de que Puyaro pasó de la expectativa, de ser una expectativa, a pasar a ser una evaluación, o sea, de ser una persona que está evaluada constantemente por el electorado, también el desgasto se explica que en el 2023, a diferencia de ahora, hoy el tema, que creo que es la preocupación de todo un país, es la economía. Creo que en eso quedamos muy claros. En el 2023 era la inseguridad. O sea, ahí hay un cambio de necesidad. El tema dominante era la inseguridad y Puyaro se plantaba como una solución al problema. Hoy el problema es la economía y Puyaro nos muestra cómo plantarse frente a un problema económico. Sí, una de las cosas que, además de que no muestra cómo plantarse frente a un problema económico, cada día genera más gasto público de los años anteriores. Digamos, empezó su gestión con algo de 600 o 700 asesores, empleados públicos, y hoy en día lo aumentó a 2.300, 2.100, cerca de ese número. Sí, bueno, igual también tenés como otros factores con el tema de gasto público que pauta. O sea, tenés muchos gastos que hoy no está el balance de gestión, digamos, colgado de acceso. O sea, que sea accesible para el ciudadano no está. En eso coincidimos también. Después, otra cuestión es que, bueno, en el 2023, digamos, Puyaro estaba en una etapa de crecimiento y podía confrontar con tranquilidad con quien quisiera, porque, como te dije, era una expectativa. Hoy está en una postura defensiva a tal punto que hoy se corre de la comunicación, deja de comunicar y pone a otra persona a comunicar lo que al gobernador le correspondería. Y mira, hice un cuadrito más o menos como para que se entienda de qué estamos hablando. Mira, en la comparación final, la más cruda de todo, tenemos la variable, se divide así, variable, el 2023 en comparación a la actualidad. En la variable tenemos la posición de Puyaro, 2023 estaba en crecimiento, en la actualidad consolidado pero cuestionado, es decir, se consolida su imagen como una persona que mejoró la seguridad, pero se sigue cuestionando muchísimas cosas, ¿no? En la variable tenemos la imagen, en el 2023, como dije anteriormente, era una expectativa y actualmente... si hoy lo llevamos a una elección, hoy Puyaro con un segundo jugador tendría un empate técnico literal en las elecciones, pero va a depender de un factor que es el peronismo, hacia dónde se vuelve el peronismo. Después tenemos el rol, que era en el 2023, su rol era las promesas, digamos, y hoy es responsable de algo. Vos cuando sos candidato podés prometer un montón de cosas, te pueden cuestionar el discurso y demás. Cuando vos sos gobierno y tenés gestión, no podés, o sea, cuando te cuestionan, vos no podés zafar, ¿me entendés? Porque 1.000 muertos son 1.000 muertos, ¿me entendés? Que haya un 7% de pobreza es un 7% de pobre, o sea, no le puedes discutir el número. Claro, el dato mata el relato, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, el clima social en el 2023, digamos, era la demanda del orden, o sea, no orden simplemente la seguridad, sino orden institucional, orden en todos los aspectos, digamos, que la política puede llegar a ordenar, y hoy hay demanda económica. Hoy la gente no está pidiendo orden en la seguridad, orden en lo urbanístico. Hay una demanda económica muy fuerte. Y antes, digamos, en la fortaleza, digamos, del 2023 era la expansión que tenía Puyaro como candidato a gobernador y hoy tiene una resistencia.
¿Qué quiere decir esto? Que la expansión, por ejemplo, él podía expandir muchísimo su mensaje, digamos, sin, como se diría, ser carpeteado, como se dice actualmente, sin que le tiren datos en la cabeza, porque no había gobernado, todavía no había sido gobernador, y hoy está en un lugar de resistencia donde tiene que defenderse muchísimo, digamos, de todos los ataques que su misma gestión, digamos, ha producido, o produjo, mejor dicho. Bueno, y el desafío de Puyaro actualmente, con la misma cantidad de santafesinos, digamos, que lo apoyan, quieren un cambio. Es decir, hoy entre el 40 y 50% de la gente que aprueba su gestión quiere un cambio. O sea, no quiere lo mismo, quiere que cambie. Y acá está volcado lo que veníamos hablando. Esta es la mayor evidencia. Si la mitad de las personas que te apoyan y te valoran positivamente la gestión quieren un cambio, significa que hay un tema central que no les convence y es el tema de la seguridad. Tiene que haber un cambio donde la seguridad tiene que pasar a ser un tercer o cuarto plano, digamos, a que la economía sea el primero. Ahora, yo te pregunto, si hay incluso los propios del 47% que lo aprueba, 47% me dijiste, ¿no? Que Sí. lo aprueba, quiere un cambio también. ¿Qué están haciendo los asesores o la gente más cercana a Puyaro que no le dice, flaco, necesitamos un cambio? Mirá, yo creo que ahí, a ver, el equipo, yo no conozco el equipo de Puyaro, nada de eso, ¿no? Yo hablo así por lo que veo más o menos, pero creo que tiene un buen equipo para campaña. Eso no te lo voy a negar, porque es un gobernador que ha sacado mayoría en todos los municipios de la provincia. Eso es innegable. A ver, no se puede negar que tiene un buen equipo de campaña, de comunicación para campaña. Comunicar gestión es muy diferente. Y vos cuando vas a ver las prioridades, digamos, que hoy la gente, digamos, te está marcando en las encuestas, porque no son números que son secretos, ¿me entendés? Porque en la prioridad vos no la podés dibujar. Vos sí podés dibujar una intención de voto, una positiva, ¿me entendés? Desde un equipo donde quiere confundir al rival. Y esto lo tengo que aclarar, no todas las encuestas mienten. Generalmente están parcializadas, es decir, te doy la información, un pedacito de toda la información que tengo, que a mí me conviene que vos sepas, ¿me entendés? ¿Por qué? Todas las encuestas cuestan muchísimo dinero, hay muchos recursos humanos en el medio, hay un trabajo intelectual enorme y técnico para poder sacar las lecturas que existen y poder acomodar los datos. Entonces, nadie te daría toda la información de una encuesta de forma gratuita porque tiene un costo de dinero, tiempo y recursos humanos. Claro. Con esa misma lógica, te diría que casi nulas las encuestas que son falsas, porque es muy fácil darse cuenta cuando una encuesta es falsa, pero también lo que significa es que cómo se opera con las encuestas no es dando encuestas falsas, sino es que dándote información real, pero una parcializada, ¿me entendés? Te puedo decir, che, mira, hoy la preocupación de la gente es lo económico, pero tampoco te digo que la principal preocupación en la casa de esa persona, que te respondió que su primera preocupación es lo económico, es el desempleo, ¿me entendés? Te doy parcializada la información. Pero, sin embargo, yo creo que el equipo del gobierno está haciendo... está priorizando cosas que ya están. O sea... Claro, es decir, pero además eso que vos decías se nota mucho en la calle también. Por ejemplo, vos antes hablabas con el kiosquero, con el vecino, con quien sea, y el tema de conversación que había era, che, viste que en la esquina le robaron a tal, o viste que la otra vez hubo un tiroteo, no sé, cualquier cosa, pero era tema de inseguridad. Y era lo que preocupaba. Hoy en día vos vas y hablas con esa misma persona y te dice, che, no llego a fin de mes, che, no sé si voy a poder abrir el local, o no tengo que buscar otro trabajo, o no consigo trabajo. Y te voy a aportar un dato, que vos hoy hablaste del empleo, del primer empleo. El 30% de los jóvenes santafesinos opta por comenzar a emprender, por tener un trabajo propio, digamos, un emprendimiento propio, porque no puede conseguir un empleo. Porque es tan difícil conseguir ese primer empleo y entonces es más fácil empezar un emprendimiento que buscar un empleo. Bueno, mira, es tan jodida la situación económica, esto lo voy a contar porque la semana pasada que grabé acá, que grabamos, viste, cuando nos fuimos, yo después me fui en un Uber y un pibe, no recuerdo el nombre, pero estuve charlando con él y me decía que él era empleado público, ¿viste? Él trabaja como empleado público, pero era profundamente libertario y apoyaba al presidente Milei. Y él me dijo algo que me ha dejado muy sorprendido porque estas mediciones yo ya más o menos tenía conocimiento de los números, donde él decía que yo como empleado público tengo que tener otro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que él tenía? De Uber. Entonces él me ponía dos problemas. El primero que dice, mira, yo fuera de Capital, fuera de Santa Fe,
ando tranquilo con el Uber y demás, pero yo llego a Santa Fe, es impresionante, dice los controles que hay, siempre palos en la rueda, te paran por cualquier cosa, te multan por lo que sea, entonces, y tampoco es legal, digamos, andar en Capital siendo Uber, porque te tenés que registrar como taxista, o sea, hay un protocolo que antes no existía, y el problema de la política es lo que, ¿te acuerdas que en un momento hablamos de que la Capital había tomado unas medidas con Uber que eran totalmente innecesarias? Sí, sí. El tema con Uber, Didi, bueno, Cabify en Capital no se usa tanto, eso es más en Rosario, Buenos Aires. Pero este año empezó a regir una nueva regulación para lo que son las apps de transportes en Capital. Y es terrible todas las regulaciones y exigencias que te piden. Tenés que tener, no recuerdo exactamente ahora, pero tenés que tener más de 6 años de antigüedad, el coche pintado de tal manera, que la patente, que el registro, que tenés que tener un papel con datos ahí atrás. Literalmente son las mismas condiciones que tiene, o requisitos que tiene que tener un taxista, digamos. La diferencia de un taxista es que un taxista vive de eso, ¿me entendés? Un pibe, digamos, que necesita hacer, qué sé yo, guita con un laburo alternativo como es Uber o Didi, no es de tiempo completo, lo hacen los horarios que pueden y demás, o sea, ahí hay una desventaja en lo laboral. Y el tipo me decía que, por ejemplo, necesitaba otro trabajo. Y acá es donde entra el dato. Vos cuando te das cuenta que a la política le falta dinero y que al empleado público le va mal económicamente, hay un problema muy serio en la provincia. También otro dato es que el 30% de los empleados públicos que lo han votado a Puyaro, el 30% no lo volverían a votar. O sea, hoy tenés un 30% de empleados públicos que apoyaron a Unido que no lo van a volver a votar. Sí, Puyaro está bastante complicado, incluso con los propios está bastante complicado. También tenemos el tema de que hay varios partidos que antes integraban el Frente Unidos, que ahora están, por el descontento que vos también estás marcando, quieren separarse del armado y formar algo propio o formar algo aparte con otras alianzas. Porque claramente hay muchos que le están marcando a Puyaro cuáles son los errores, a Puyaro o a su equipo, y el rumbo sigue igual, las cosas siguen igual, y no está habiendo un cambio, y es prácticamente un suicidio político. Bueno, mira, esto yo te puedo decir que lo positivo a ver, sé que estamos hablando de datos negativos, no soy estúpido, pero digo, tampoco soy hipócrita, pero dentro de todos los datos negativos hay algo muy positivo, y es que cualquier funcionario del gobierno que vea este recorte se tiene que dar cuenta que la información negativa que estamos dando al aire es justamente para que puedan corregir. Y esto lo digo abiertamente porque cuando yo critico también al gobierno nacional, no lo hago con un objetivo de, como se dice, de operar, limar y demás, no, sino que te estoy diciendo, che, mira, ocurre esto que es negativo, te doy la posibilidad que lo puedas corregir. Y nadie se toma el tiempo de marcarte lo malo si no te quiere. Y pasa que, Charlie, nosotros somos santafesinos, bueno, vivimos en Santa Fe, trabajamos acá, es nuestra tierra, y si estos tipos hacen las cosas mal, nos va mal a nosotros. No lo decimos porque queremos que les vaya mal, porque queremos levantarnos nuestra imagen o lo que sea. Lo decimos realmente como una crítica constructiva para que las cosas cambien y marcando lo malo, porque también es un poco lo que estamos haciendo acá, marcar lo malo. Pero si a ellos les va mal, nos va mal a nosotros. O sea. Totalmente. Y aparte otra cuestión, que cuando vemos estos datos, nos damos cuenta de algo, y no está mal decirlo, señor gobernador, lo están estafando con esa granja de bot. No sé quién será que le habrá hecho la granja de bot, o no sé quién se la está administrando, o quién le vendió, pero lo único que no tiene que hacer este gobierno es tener una granja de bot. Es lo único que no tenía que hacer y lo único que no tiene que hacer. Lo están estafando, dé de baja eso, porque lo perjudica. Los datos de la realidad no se pueden tapar con cuentas troll. Bueno, te cuento que antes de venir acá justo me empezó a seguir una cuenta que parece una cuenta troll, que dice somos seguidores de Puyaro, y así como esas hay cientos y cientos, y la necesidad de ponerse a hacer eso, ¿no? También otro dato es que ya le hicieron una denuncia, la gente de la oposición, diputados de la oposición, le hicieron una denuncia a Puyaro por este tema, por usar fondos públicos para financiar cuentas falsas y levantar la imagen en redes del gobernador. Sí, bueno, igual eso es como medio difícil de comprobar, digamos, pero
El tema es que las cuentas bot sirven para otra cosa, no sirven hoy para... El bot no vota. Y la mayoría de la gente, esto se da en toda la Argentina, no tan solo en Santa Fe, decide el voto en el cuarto oscuro, o sea, en esos minutos que tiene ahí para elegir la boleta, lo decide ahí. No es que... La idea es, digamos, siempre dejar tu mejor imagen posible al alcance de la gente, digamos. Eso es lo único que tenés que hacer, no hay que hacer más nada, digamos, dentro de todo. Bueno, a ver, y ahora pasamos a hablar sobre la imagen del presidente Milei acá en Santa Fe, que si bien hemos dado como muchos datos negativos de Puyaro, pero siempre recalcando que lo positivo es que todo lo negativo se puede cambiar, eso obviamente, digamos, porque si no se pudiera cambiar, Sí, ya no tiene que ir. habrían elecciones, digamos. Bueno, la imagen de Milei tampoco está muy diferente de la de Puyaro. Quiero que escuchemos estos datos. La imagen de Milei, el 48% desaprueba la gestión de Javier Milei en Santa Fe. Y hay un 47,6%, un 48%, si redondeamos para arriba, que aprueba la gestión de Milei. O sea, hay un 48% de santafesinos que desaprueban la gestión de Milei y un 48% que sí la aprueban. Estamos 50-50. ¿Cuál es la diferencia? Que con Puyaro nosotros teníamos un 47% que aprueba y un 45% que desaprueba. A ver, en términos estadísticos, empate técnico entre Milei y Puyaro acá en la provincia, literal. Porque se vive 50-50. Así que están peleándose la gobernación, digamos, la Libertad Avanza y Unidos, punta a punta con los mismos votos y puede pasar cualquier cosa. O sea, es un partido, 90 minutos, van 0-0 y hay un córner, tienen que ir todo a cabecear. Claro, totalmente. Bueno, a ver, si hoy fueran las elecciones en Santa Fe, estaríamos hablando de un empate técnico literal entre la Libertad Avanza y Unidos. O sea, me causa gracia el dato porque nunca lo hubiera pensado. Si vos me decías hace un tiempo atrás que la Libertad Avanza tendría chance de gobernar la provincia, te hubiera dicho no hay ninguna posibilidad. No sé si vos te acordás, creo que lo hacíamos con vos, las veces que nos hablamos de este tema. Y hace, te diría, 2 meses, un mes atrás, no tanto tampoco, se hablaba de que Puyaro ya tenía asegurada la reelección por el tema votos. Y hoy... no sé, iluso. No hay ninguna posibilidad. Nadie tiene el pasto achado. Nadie tiene el pasto achado, no tan solo en la provincia, sino en en el país, digamos. O sea, ni Milei tiene asegurada una reelección. Pero vos viendo los datos que hoy, por ejemplo, Milei, 48% desaprueba su gestión, 48% la aprueba. Hoy habría un empate técnico literal entre la Libertad Avanza y Puyaro en la provincia. Se disputaría la gobernación entre Romina Díez y Maxi Puyaro. Yo no sé si algunos de los dos factores o los dos tienen esta información. Yo estoy seguro que sí. Bueno, mira, yo ahí te cuento un dato. Bueno, tenemos una fuente cercana a la Libertad Avanza que nos dice que en el entorno de Romina Díez, desde Nación, le bajaron para que haga una alianza con Puyaro para que puedan votar en Santa Fe en favor de eliminar las PASO. Esa fue la bajada de línea que hubo desde Nación. En Santa Fe la respuesta de Romina Díez fue que no quiere hablar de una alianza con Puyaro, ni con el peronismo, ni con nadie, porque está segura de que puede ganar la gobernación sola. Es decir, quiere que la Libertad Avanza vaya sin ningún apoyo de ningún otro espacio, porque están seguros de que la Libertad Avanza puede ganar la gobernación en el 2027. No necesariamente con Romina Díez a la cabeza, pero sí la intención es ganar la gobernación solos. ¿Querés que te la conteste esa pregunta? Por favor. Sí, Romina Díez hoy puede ganar la gobernación en Santa Fe. O sea, sería un impacto técnico muy ajustado. El que gane, digamos, entre esas dos facciones, o sea, los porcentajes serían muy chiquitos. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá hay que aclarar algo. El peronismo por sí solo no puede ganar una elección en la provincia. O sea, el peronismo ni que sueñe, digamos, que puede ganar una gobernación en Santa Fe. Es totalmente imposible a los números de hoy. Puede cambiar algún hecho político, pueden cambiar los números y se pueden acercar. O sea, el escenario puede cambiar totalmente, todo puede cambiar porque no es una ciencia exacta como... Es una ciencia, digamos, que va cambiando constantemente el tema estadístico y mediciones. O sea que el escenario puede cambiar. Claro, depende mucho de lo que hagan los autores, ¿no? También. Claro. Yo dudo muchísimo de que el peronismo pueda revertir la situación esta de que no puede ganar por sí solo una gobernación en Santa Fe, pero
el peronismo es necesario para que cualquiera de los sectores, el segundo o el tercero, ya sea Libertad Avanza o Granata, sea decisivo para que pueda ganar y también para que pueda tener un territorio y tenga músculo parlamentario. Porque acá va otro dato. Vos si hoy tenés a Libertad Avanza ganando la gobernación de Santa Fe, que es muy posible que la gane, actual, ahora si fueran las elecciones, no llegaría con músculo político a la Cámara de Diputados de la provincia y a la Cámara de Senadores de la provincia. Es decir, no tendría los suficientes diputados y senadores para impulsar leyes No o tendría, acuerdos. olvídate, no tendría mayoría. Y va a necesitar el peronismo, porque el peronismo tiene algo que no tiene la Libertad Avanza, que es territorio y poder de expansión. Recuerda que el poder de expansión siempre se da del candidato 2 hacia abajo, porque en Santa Fe se vota cara a nombre en la lista, o sea, se ve el primer candidato y el nombre del primer candidato para votar, y todo lo demás quedan desdibujados visualmente, digamos, del voto. Entonces todos los demás son expansivos, digamos, son expansores de mensaje, y eso es lo que hace el territorio. El peronismo lo tiene, la Libertad Avanza no. Y, a ver, esto también, pensando un poco lo nacional y cómo se dieron las cosas a nivel nacional en este tiempo, sería más lógico que el peronismo acuerde con la Libertad Avanza, ¿no? En teoría sí. O sea, yo creo que sería la mejor decisión electoral, no sé si política, pero electoral sería un acuerdo entre la Libertad Avanza y el peronismo para poder tener músculo político en el Parlamento. Pero también hay otro escenario donde si el peronismo no quiere ir con la Libertad Avanza y va con Granata, acá también hay que especificarlo, porque cuando vos evalúas todos los datos, el escenario y el contexto que hay tanto en la provincia como en la nación, cuando se vuelca el voto, vos tendrías en un escenario donde, por ejemplo, ¿no?, gane Puyaro, la Libertad Avanza salga segundo y Granata salga tercera, Granata tendría más parlamentarios que la Libertad Avanza. Es decir, que Granata, siendo tercera, tendría más parlamentarios, más legisladores provinciales que el segundo, que la Libertad Avanza. El poder del arrastre sería ese, ¿no? Totalmente. Es que sí, es un poder de arrastre de sello. Pero también hay un trabajo territorial ahí. Y hay otra cuestión muy importante, que más allá de que la Libertad Avanza hoy pueda ganar la gobernación en Santa Fe, el hecho de que no haga coalición o no se junte con nadie, en el tema gestión, si bien puede ganar una elección, pero en el tema gestión, yo no sé si es muy conveniente hacer eso, porque tenés muchísimos lugares en la provincia para ocupar. Bueno, ya tenemos de ejemplo lo que hizo el presidente, ¿no? Que fue sin nadie, se peleó con todos y después al final terminó necesitando sí o sí de la gente que se había peleado. Yo creo que acá en Santa Fe pasaría lo mismo, y en todo el tema político pasa lo mismo, porque vos sí o sí necesitas, por más que el otro sea lo peor, lo más asqueroso que hay, sí o sí necesitas poder negociar con esa persona, por lo menos sentarte a negociar, porque en algo lo vas a tener que necesitar. Y bueno, la preocupación en la provincia es, no ni siquiera una preocupación, pero el desafío de la Libertad Avanza acá en Santa Fe es llegar a la gobernación, pero también tener músculo político en la legislatura, en la bicameral. Ahora, es increíble porque ninguno de los tres actores que se habla para gobernador, Amalia, Granata, Romina Díez y, bueno, Puyaro sí, pero ninguno de estos otros dos tiene poder territorial. Bueno, eso es un problema. Pero bueno, el problema tampoco también es... Hay un problema mucho peor, digamos. ¿Querés que te diga cuál es lo que sería la zona gris donde no se puede... A ver, tira la bala, La zona gris de este escenario donde viene Puyaro, Romina Díez y Granata, es que nadie puede saber con exactitud cuántos concejales podría sacar cada uno. O sea, vos fíjate cómo está la política hoy, que hoy nadie mide a los concejales, porque la gente no decide el voto en el concejal por proyecto, por plataforma. O sea, el concejal entra por arrastre, ¿me entendés? O sea, por la lista. Si voto gobernador, lo voto al concejal. Si voto al gobernador, voto un diputado. Claro, nadie recorta la boleta y vota uno de este partido al otro. Nadie hace eso. Totalmente. Entonces, la clave o el desafío sería que, como no tenés forma de medir los concejales, digamos, que puede sacar cada sector, porque tu único parámetro para medir es diputados, senadores y gobernador o intendente, ponele que es un factor también. Es decir, bueno, dependiendo de estos votos puedo saber cuántos concejales pueden entrar por cada lista. Hoy los concejales por sí solos no se miden, o sea, nadie te da una respuesta de cuánto mide un concejal. Tampoco es que los concejales son tan visibles, digamos, en el día a día político. La gente no retiene, no asocia los nombres de los concejales con el partido al que pertenece o con el frente. Eso es un problema, digamos, que las estadísticas, digamos, no lo han podido solucionar, sobre todo las políticas. Entonces,
no sabes cuántos concejales. El desafío, si vos me preguntaras a mí, digamos, cuál sería el desafío sobre todo para los frentes opositores que Libertad Avanza y Granata, sería poner figuras clave en los consejos deliberantes. O sea, en la boleta de concejal metería figura clave. Bien, mira, ahora te tiro otro dato, ya que estamos hablando de todo esto, pero se lo está alimentando mucho también a Nicolás Mayoraz como posible candidato a gobernador. El dato que no tengo, y que quiero también escuchar un poco tu análisis, a ver cuáles son las conjeturas que podemos sacar de esto, es si lo hacen ahora para que efectivamente Nicolás Mayoraz, para medirlo y que termine siendo gobernador, para levantarle la imagen, o lo hacen ahora para poder levantarle la imagen y medirla a Romina Díez. Porque también son dos estrategias que pueden llegar a pasar. Bueno, mira, con el escenario que vos tenés con Milei midiendo 48-48, quienes desaprueban y quienes aprueban la gestión, no tenés margen del no sabe. O sea, es muy difícil revertir la negativa a la positiva cuando el margen de los que no saben, no podés traer ese porcentaje de no sabe a las positivas o volcarlo a la negativa. O sea, no va a cambiar mucho con el paso del tiempo porque es muy chiquito el margen de la gente que ha decidido no opinar. ¿Me entendés? Claro, no tenés de dónde sacar votos, digamos, porque Claro, o sea, los votos que te pueden llegar a cambiar, la cantidad de positiva o negativa, son muy poquitos, no va a ser mucho la diferencia entre uno y otro. Entonces, por ahí, anunciar un candidato a gobernador o una lista concreta en vía al 27 lo antes posible para Libertad Avanza sería lo más favorable para ellos, porque acá hay una cuestión que se llama desgaste de arrastre. Desgaste de arrastre. Creo que significa esto es, viste que cuando dicen en la campaña que se usó, tal persona es Milei, ¿me entendés? Bueno, sí. eso es lo que exactamente, pero de otra forma, sucedió en el 2015 con Cambiemos. Que vos veías carteles de Cambiemos con gente que vos decís dónde carajo salieron a ser candidato. Bueno, la gente los votaba, no por la cara, el nombre, por la gestión, porque eran personas que sino porque decía, tenía el sello de Cambiemos, entonces la gente iba y lo votaba. Que en esa elección acá entraron, en una sola elección entraron como 6, 7 concejales. Claro que no sabes de dónde han salido, ¿me entendés? Pero han llegado por el sello. El problema es que cuando vos entras por un sello, colgado de un sello, esa misma fuerza que te eleva un sello es con la misma fuerza que te va a aplastar, ¿me entendés? El esto de que tal persona es Milei ya quedó para siempre, ¿entendés? O sea, eso es algo con lo que vas a tener que sobrevivir toda tu vida. Es lo que le pasó a Lula. En la elección de Bolsonaro contra Haddad, que era el candidato presidente de Lula, el eslogan era Haddad es Lula. O sea, literalmente han usado el mismo eslogan. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Bolsonaro para ganar esa elección? Es decir, cara de Bolsonaro, presidente, fin. Eso es lo único que usaba. O sea, despegó de todos los partidos, de todo el mundo, no arrastró sello a nadie, ganó limpia esa elección. Eso es un ejemplo de cómo cuando vos te colgás de un sello, de una cara o de una persona, aunque es beneficioso porque te suma votos, digamos, te suma visibilidad, expansión y demás, y consolida votos, pero también en el momento que ese sello al cual vos te has colgado tiene una negativa muy alta, eso se transfiere. Eso sí transfiere. Lo único que se transfiere en política de forma certera son las negativas. Ese es el problema. Es decir, que el desafío ahora para la Libertad Avanza es cómo va a ser la campaña de cara al 27. Claro, tiene que ver cómo hacer la campaña electoral. Claro, o sea, para mí la Libertad Avanza, si quiere ganar Santa Fe, tiene que ya, digamos, ponerle cara. A ver, es urgente que la Libertad Avanza, si quiere ganar las elecciones de Santa Fe, le ponga cara y nombre a los que van a ser la fórmula de candidato a gobernador. Bueno, lo que se está hablando, no está nada confirmado, es Nicolás Mayoraz gobernador y Agustín Pellegrini como intendente de Rosario. Eso es lo que se está hablando hasta ahora. Para mí, Nicolás Mayoraz no va a ir como candidato a gobernador. Yo creo que lo están midiendo, a ver qué tal mide, cómo va. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando. Pero entonces efectivamente vos me confirmás, digamos, de acuerdo al análisis, es que puede haber una posible candidatura prematura de la Libertad Avanza desde ya. Para mí sería la mejor decisión, porque vos poniéndole cara y nombre a los candidatos o la fórmula de gobernación de la Libertad Avanza ahora ya, tiene una alta chance, digamos, de ganar sin que arrastre la negativa a la nación. Porque hoy el problema de la Libertad Avanza en Santa Fe es que Milei tiene una negativa que literalmente es casi irrecuperable, porque tiene 48-48, o sea, no tenés margen de cambiar eso, es muy mínimo.
Y la idea es no arrastrar la negativa de la nación y mantener la positiva y crecer sobre esa positiva, o sea, expandirla, ¿me entendés? Entonces, lo que hace es, de los candidatos a gobernador de la Libertad Avanza acá en Santa Fe, es sacarle el peso negativo de la nación y poder, digamos, desde un piso del positivo, empezar a crecer ahí, ¿me entendés? Ahora, si vos vas a esperar a último momento, es muy posible que todos los efectos males del gobierno nacional sí se te transfieran a la fórmula, porque tenés muchísimas e incontables herramientas, digamos, para poder contraargumentar por qué la Libertad Avanza no debería llegar a la gobernación. O sea, le da mucha herramienta al oficialismo hoy, digamos, para poder contraargumentar esa lista o por lo menos ganarle en lo discursivo. No sé si en las urnas, pero discursivamente tenés muchas herramientas. Claro, y bueno, el tema de Unidos ya sabemos quién es el candidato, que desde luego es Maxi Puyaro, no va a haber otro. Pero lo que me sorprende también es Amalia, porque sin estructura, sin bancada nacional, pelea una elección. La última elección que hizo fue muy buena, porque sin una estructura nacional, digamos, que te contenga, viene peleando hace mucho tiempo sola. Sí, el problema con Granata, considero, digamos, que uno de sus mayores problemas de Amalia es que la han traicionado bastante, o sea, tiene lugares muy vaciados, digamos, en el consejo. Hay gente del consejo que está en los distintos consejos que se le fueron o al oficialismo o a la Libertad Avanza. Lo mismo ha pasado con diputados, senadores, ¿me entendés? Es como que se ha empezado como a desarmar ese armado parlamentario que tenía, no tan solo en la legislatura provincial, sino también en el Consejo Deliberante de las distintas ciudades y municipios. Eso es una debilidad muy grande. Es difícil rearmar, o sea, ¿cómo te volvés a reconstruir con eso cuando, por ejemplo, si Amalia sufrió traición, digamos, dentro de su armado? ¿Cómo vos volvés a construir confianza con la gente con la cual te tenés que juntar? Entonces, eso va a ser, digamos, de que cada vez su armado, digamos, se cierre más potencial. Es posible, digamos, que se cierre muchísimo su armado por este tema. Sí, ahora, bueno, dentro de su armado hay varios diputados que están con ella, también concejales que tienen algunas localidades, que están muy cerca de la Libertad Avanza, que están coqueteando con ese sector, y eso la perjudicaría muchísimo porque le dejaría un espacio en blanco terrible, digamos, la poca territorialidad que tenías, que por ejemplo en Santa Fe tenés un concejal, tenés varios diputados, etcétera, esa territorialidad que vos tenés o ese músculo político que vos tenés, ya no lo tenés más. Bueno, ¿querés que te diga? Hemos hablado de las debilidades de Granata, ahora te voy a decir las fortalezas de Granata. Para mí es que como no está con ningún candidato a presidente, ni con ningún presidente, tiene un potencial enorme, donde ella, por ejemplo, ella no arrastra negativas de nadie. Eso es lo bueno que tiene, no arrastra negativas. Es independiente de su imagen, digamos. Totalmente. Las cagadas que se mandan... Claro, los éxitos que tiene es gracias a su gestión y tal vez los errores que tiene es gracias a ella, digamos, o sea, no arrastra una negativa ni positiva de absolutamente nadie. Entonces, eso es yo creo que de todas las opciones que hay, o sea, potencialmente la que mejor se puede elaborar, digamos, en armados parlamentarios, consejos, es ahí. La Libertad Avanza, digamos, ya tiene como muy definido todo, ¿me entendés? Como es como un espacio muy cerrado políticamente, a diferencia del oficialismo que está abierto, digamos, siempre unidos, digamos. Sí, lo de Granata es un bloque independiente justamente, y bueno, eso está bueno porque además lo hace un poco más santafesino, ¿no? No digo que lo otro sea menos santafesino, pero es únicamente abocado a la gestión santafesina. Sí, igual tiene como muchísima, a mi entender, digamos, muchas cosas que corregir. Y ahora entramos en un tema bastante complicado, que es el tema de los municipios. Ya hablamos de cómo está la situación e imagen del presidente en Santa Fe y cómo está la del gobernador actualmente, de los distintos espacios. Ahora vamos a la gestión 100% pura. Que después quiero escuchar tu análisis porque estoy seguro que tenés algo formado ahí, donde, bueno, te cuento más o menos cómo viene la cuestión. En Santa Fe ya hay casi 10 municipios, literal, digamos, que están pidiéndole ayuda al gobierno provincial porque no llegan a fin de mes. O sea, sus cajas no son lo suficientemente suficientes para poder pagar sueldo ni para poder juntar para el aguinaldo. Mirá el mes que estamos, o sea, estamos pensando en un aguinaldo que todavía falta un par de meses, pero digo, no logran llegar a juntar, digamos, el dinero para pagar los sueldos actuales y obviamente el aguinaldo que se viene. Entonces,
hoy los municipios están endeudados para pagar sueldo. No estamos hablando de obra, de inversión, estamos hablando solamente o sea, de lo más básico para lo que el gobierno siempre tiene que tener asegurado todos los meses, hoy en día no lo tiene en la caja. Claro, hoy está, o sea, hoy hay un problema con los gastos básicos de un municipio, donde tienen que pedir ayuda al gobierno provincial. Y literalmente muchas de las cajas de distintos municipios están en cero. O sea, no tienen ni mayores ingresos ni menos egresos. O sea, está en cero, ¿me entendés? O sea, tienen que gastar 10 pesos todos los meses y lo que recaudan o lo que le viene en caja son 10 pesos. O sea, están en cero, literal. Después, bueno, esto es lo peor. A ver, ¿cuál es el peor dato de todo esto? Es que está en un punto inicial, no está en un punto máximo. ¿Qué significa un punto inicial? Vos cuando ves la curva, digamos, de un problema, ya sea de la inflación, de la economía y todo, el punto inicial es el puntito donde empieza, digamos, la curva a elevarse, ¿me entendés? Claro, es el comienzo. Sí, totalmente. O sea, estamos en el comienzo, digamos, de la catástrofe. O sea que esto viene a peor. Totalmente, porque esto recién empieza, digamos, estamos en el punto inicial. Bueno, ¿qué título que acabas de tirar? ¿No? Es como para dejarnos tranquilos a mitad del programa, esto viene a peor. Mira, esto se da por muchas cuestiones, digamos. En tema de problema, digamos, primero por la caída de la coparticipación y la recaudación nacional. A ver, para que entienda la gente, todos los impuestos que la provincia junta en dinero, o sea, ya sea IVA, ingresos brutos, impuestos, todo lo que la provincia recauda, eso después se manda en coparticipación, se manda a Nación y Nación devuelve algo. Digamos, no devuelve todo, pero devuelve algo y Nación se queda con un porcentaje. A ver, algo que yo quiero aclarar ahí es que si bien no se están llevando a cabo obras públicas de parte de Nación, no de parte de la provincia, sino que de parte de Nación, que se cortó todo, el impuesto se sigue cobrando. Todos estos meses que no se hizo obra pública, el impuesto desde Nación se sigue cobrando y se sigue recaudando. O sea, sigue habiendo la misma recaudación que había antes. Claro, o sea, se sigue cobrando el mismo impuesto para la obra pública que no se ejecuta. O sea, es una especie, como decir, un robo, digamos. De hecho, creo que alguien de la oposición ya lo había denunciado, lo había dicho. Pero bueno, esa voracidad fiscal sigue estando. ¿Y por qué? Digamos. Bueno, acá hay un problema que se conecta con lo que veníamos hablando en la encuesta de las necesidades. Viste que habíamos quedado que era lo económico y que no había trabajo y que era muy difícil acceder al primer trabajo. Bueno, mira, escucha esto. Este problema de los municipios se da porque obviamente no hay plata, se recauda menos, hay menos impuestos pagados, hay menos tributos, o sea, menos gente que tributa y menos trabajadores que aportan. O sea, el efecto del desempleo y el no poder tener el primer empleo en los casos de los jóvenes significa que pagan menos impuestos, por lo tanto la recaudación es mucho más chica. Acá es donde vos empezás a ver la relación entre desempleo y municipios, ¿me entendés? O sea, los municipios están no teniendo dinero, o sea, no logran tener el dinero necesario para poder para poder financiar los gastos que tienen, porque la gente no está pagando impuestos porque no tiene trabajo. Esto es 100% Santa Fe son estos datos, ¿no? O sea, la situación económica se nota que está empeorando y se está viendo en la recaudación. Hay una frase que a mí siempre me dijeron que es: cuando la política no tiene plata, estamos en un gran problema, digamos. O sea, es muy buena esa frase, te digo. Cuando la política no tiene plata, es cuestión de tiempo de que a la gente, digamos, le empiece a sentir. Pero es que es verdad, a ver. Una es que en Santa Fe tenemos los impuestos más altos. Es una de las provincias con los impuestos y la recaudación fiscal más alta. Y otra es que la gente no tiene para pagar esos impuestos realmente. Vos acabás de tirar recién el dato. Y la gente, una, que las cosas están aumentando demasiado, tiene que vivir, tiene que pagar los gastos propios de una casa, de su familia. Y los impuestos hoy en día es un peso muy grande para el trabajador. Bueno, mira, te tiro con esto, te digo el último dato, que esto, si vos creías que íbamos a estar mejor, te voy a pinchar ese globo, porque cuando la política le falta plata a la sociedad llega como en el 2001. Y escucha este dato, porque en el 2001, en la crisis del 2001 en Argentina, cuando pasa el 2001, ahí es cuando de verdad se vieron todos los efectos económicos y se dieron algunos puntos como, por ejemplo, provincias y municipios sin fondos, o sea, baja recaudación. Y después, pagos con bonos o cuasi moneda, digamos. Todavía no hemos llegado a eso nosotros acá, ¿me entendés? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, un municipio se queda sin plata, quiebra.
¿Y qué pasa ahí? Porque sabemos más o menos qué pasa cuando quiebra un país, cuando quiebra una provincia, pero ¿qué pasa cuando quiebra un municipio? Y tenés que pedir préstamo. Préstamo a la provincia o podés pedir préstamo afuera. Hay municipios que lo pueden hacer. O sea, empiezan a endeudarse. Totalmente. O sea que el equilibrio fiscal nos vemos. El problema es que acá causan efectos donde, por ejemplo, sin recaudación y sin inversión no tenés como mucha gestión. Y es matemática. Sin inversión y sin gestión, digamos, sin inversión, digamos, y ¿cómo se llama? Y sin gasto, digamos, sin financiación, no tenés gestión, digamos, o sea, sin recaudación. ¿Qué puedes hacer como municipio? Porque acá lo que te quería preguntar, ¿vos cómo crees que afecta electoralmente esto? O en lo comunicacional o en la imagen en los concejales. No, claramente tiene una afección muy grande y directa, sobre todo, y va a recaer en la responsabilidad del gobierno provincial, porque no lo van a ver como algo únicamente del municipio. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. Si nosotros tenemos la lógica, sin recaudación y sin inversión, no hay gestión, ¿qué puede comunicar un concejal? No, no puede comunicar nada porque no tiene una gestión para poder comunicar de atrás. Y eso te lleva al problema de tener concejales, como hay en municipios que está sucediendo, te lleva al problema de tener concejales que los tenés paseando y que parecen influencers. Claro, Hoy en día tenés concejales que parecen influencers, que parece que nunca asumieron la banca y siguen siendo influencers. Hacen denuncias, mirá, acá hay un pozo, lo vamos a grabar en Avenida Gorriti, Peñalosa hay un pozo, muchachos, hay un pozo. Flaco, sos concejal. Bueno, pero es que todo el mundo, es que ese es el tema, cuando los políticos juegan a hacer Luisito Comunica hay un problema enorme porque no tenés gestión para comunicar, sobre todo el oficialismo. Esto no se lo cargo a los que son concejales opositores de un municipio, porque bueno, ahí ya no depende, que la obra no depende del opositor, digamos, el opositor está como más para controlar, proponer proyectos, etcétera, etcétera, pero no sobre la gestión. Sin embargo, hoy los municipios no tienen plata y hay que esperar a ver cómo recae esto de ¿cómo se llama? La ley municipal, ¿viste? De la autonomía municipal. La ley, sí. Que eso podemos hablar en el próximo programa porque hay algunos puntos bastante interesantes a ver. Y bueno, ahí va a jugar muy fuerte el tema de las votaciones con la ley municipal, digamos, porque ahí se van a reformar varios puntos de cómo va a ser el tema del electorado, cómo se va... ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Pero ahí se van a decidir muchas cosas con el tema de la autonomía municipal en cuanto a cómo va a ser la próxima elección. Totalmente, ahí se define todo, se definen las coaliciones que se van a armar. Porque imagínate el escenario donde vos sos concejal de un municipio, sos oficialista de un municipio, ¿no? Y no hay gestión, porque no hay dinero, no podés ser ni un cantero, no podés pavimentar. O sea, vos como concejal decís, ¿qué puedo comunicar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mostrar? Porque recordemos que ya no son candidatos no son aspiracionales, tienen gestión. Y como hablamos con la lógica Puyaro, pasaron de ser una expectativa a ser una evaluación. Hoy están siendo evaluados, digamos, por el voto. Y esto va a recaer en un gran problema que también se dio en el 2001, donde la mayoría de las bancas al reelegir, o sea, personas que eran concejales, que eran diputados o que eran senadores, querían renovar su banca por un segundo mandato, no lo han logrado porque no tenían gestión para mostrar, ¿me entendés? Hasta ahora, lo único que nos diferencia del 2001, más allá de la diferencia de número de pobreza, indigencia y demás, es de los pagos con bono o cuasi monedas. Todavía no hemos entrado en esa, pero la sensación, digamos, de la economía, el desempleo y todo lo demás, y sobre todo la baja cantidad de impuestos pagados por el contribuyente, digamos, ya es una señal grave, digamos, de que hay algo que tiene que hacer la política para empezar a abrir las puertas a que se genere más trabajo y empleo, digamos, o por lo menos que el empleo que hay, como este chico que trabaja de Uber, porque es empleado público y no llega a fin de mes, no se le pongan palos en las ruedas para que pueda tener un trabajo, una salida, ¿me entendés? Un segundo ingreso. Bueno, ese es un tema también, porque los concejales hoy en día están preocupadísimos, los concejales y también las intendencias, están preocupadísimas por recaudar, necesitan recaudar. Y entonces, en el hecho de necesitar recaudar, de tener esa urgencia, hacen esto que vos decís. Empiezan a ponerle palos a la rueda al poco trabajo que hay y que se genera. Totalmente. Y una de las cosas que pasó con esto de Uber, de Didi, era que en lugar de
de vos regular el Uber y el Didi, porque es cierto, no estaban en igualdad de condiciones los taxis, los remises, con las aplicaciones de Uber, Didi, etcétera. Entonces, lo que vos tenías que hacer era desregular también el tema de remises, de taxi. Entonces, los dos podían estar en igualdad de condiciones. No regular también el Uber y el Didi, y los pusiste en igualdad, pero ahora, por ejemplo, el Uber está mucho más caro que antes y conseguís menos servicios que antes por el tema de estas regulaciones que vos tenés que cumplir sí o sí. Claro, totalmente. O sea, en lugar de a la gente darle una posibilidad para que pueda llegar a fin de mes, lo que está haciendo es todo lo contrario. Incluso vi los proyectos que se presentó en Santa Fe Capital, no este último, sino el anterior, donde había un punto que decía que la aplicación debería declarar su negocio en la capital. Vos imaginate que si vos lo haces con distintas marcas... Una multinacional claro, viniendo a poner un local acá en Santa Fe. Digamos. Claro, o sea, es una locura. O sea, ahí habla también del desconocimiento de los políticos sobre las plataformas, o nunca han trabajado en un privado, no entienden, digamos, cómo funciona, o nunca han estado en la necesidad de no llegar a fin de mes, digamos, y tener segunda entrada de trabajo. Claro, porque la mayoría de ingresos para los jóvenes, o el trabajo que mayormente estaban eligiendo los jóvenes o podían llegar a tener acceso, una era Uber, Didi, las aplicaciones de viajes, y la otra era el tema de los Rappi. Rappi, Pedidos Ya, todo lo que son entregas, estas aplicaciones de entregas. Esas eran las dos. Una ya la regularon y otra la quieren regular ahora. Bueno, es un suicidio. Literalmente un suicidio económico. Claro, o sea, le vas a sacar el poco, porque la realidad es que un joven no se va a poner a hacer todo eso y es sumamente difícil poder cumplimentar todas esas regulaciones teniendo, no sé, 19, 20 años. No, pero olvídate. Pero por otro lado, es que ocurre algo mucho peor. Y es que vos no le vas a dedicar todo tu tiempo a ese trabajo, porque es, no sé, hago 3 horas hoy, pasado mañana sigo, o sea, no termino generando el dinero que me ayude a empalmar la cantidad de cosas que tengo que pagar, digamos, para funcionar como un taxi, digamos. Esa es la diferencia justamente. Claro, porque además en su mayoría la gente que hacía esto era, además de ser gente que tenía otro trabajo, era gente que estudiaba o que estaba realizando otros proyectos y usaban eso porque no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Ahora, vos no podés dejar de estudiar o de hacer todos tus proyectos para poder cumplimentar todas las regulaciones, algunas que no tienen ni sentido, como por ejemplo el color que tiene que tener el auto, o los cartelitos que tenés que poner sí o sí, o que tenés que estar en la municipalidad sí o sí registrado. Digamos, la aplicación ya tenía todos esos sistemas de seguridad, no hacía falta que vos lo vuelvas a regular y tener el mismo sistema de seguridad. Bueno, acá está la evidencia de cómo el dato que yo te di, que el 30% de los empleados públicos que votaron a apoyar ya no lo van a votar, digamos, por este tipo de cuestiones. Antes de terminar, porque nos quedan como 15 minutos, 20 minutos, vos tenías un tema que era bastante polémico, que era el tema del agua. Sí. ¿Qué me puede contar de eso? Ahí, bueno, el tema de aguas santafesinas es un tema que también te da para un programa entero. Yo igualmente quiero retomarlo en el próximo programa, que también quiero escuchar un poco la opinión de Chano. Ahora voy a estuve haciendo un informe para contarle un poco a la gente, estuve haciendo un informe sobre esto de aguas santafesinas, sobre el tema de las boletas de agua. Para empezar, las boletas de agua, para darte un ejemplo, yo estuve hablando con gente que por supuesto paga agua. Llegó el monto y se agarraron la cabeza porque llegó igual o incluso en algunos casos más que el monto de la luz. Por darte un ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo y me dice, tuve que pagar de luz 50.000 pesos. Ah, bueno. Y de agua tuve que pagar 50.000 pesos también. O sea, igual, lo mismo. Una de las cosas es el tema del sobreprecio de aguas, pero otra cosa que me llamó la atención investigando esto de aguas santafesinas, que tengo el dato exacto por acá, es el tema del costo de producción versus el precio que paga el usuario. El costo técnico para potabilizar y distribuir 1000 litros de agua en la provincia alcanza los 563 pesos. Es decir, eso te cuesta a vos para potabilizar 1000 litros de agua. Este valor incluye insumos químicos, cloro, coagulantes, etc. Energía eléctrica para bombeo y mantenimiento de plantas. Hasta ahí estamos bien. El tema
es que de esos 1000 litros que se potabilizan, de esos 1000 litros, si vos tomás 10 litros, únicamente 6 llegan a los hogares de la gente. Los otros 4 se pierden en el camino. Eso te da un porcentaje. Del 100% se pierde entre el 30 y el 40% del agua. O sea, vos estás pagando un precio final en la boleta del agua que no lo terminás teniendo como servicio. Porque se perdió en el camino por la falta de mantenimiento de los caños y las tuberías por parte de la empresa provincial de aguas santafesinas. ¿Y cómo está el tema? O sea, ¿tenés algún informe, digamos, por ejemplo, con el tema de calidad de agua? Y si la gente, por ejemplo, que queda impaga de la boleta, porque ocurre, digamos, que hay gente que por ahí no la paga porque no puede o porque se olvida, qué sé yo, ¿existe alguna medida con tema de corte de agua o te disminuyen al mínimo la distribución de agua? Bien, no, sí, porque eso funciona con un medidor. Eso también es otro tema. El agua funciona con un medidor. Vienen, te colocan un medidor y en base a eso te cobran el agua que vos vas usando. Tenés un monto de agua que no te cobran y después te empiezan a cobrar. No recuerdo ahora exactamente cuál era el monto. O sea, tenés un monto que, por ejemplo, vos consumís cierto monto de agua, eso no se cobra y a partir de superado ese monto de agua que vos tomás, se empieza a cobrar. Es claro. como un subsidio, digamos. Claro, más o menos es así. Pero bueno, hay barrios. Acá hay barrios que, por ejemplo, el agua le llega turbia, con un color marrón, o que no llega a la presión directamente de agua. Por ejemplo, en lo que es todo barrio Nueva Esperanza, barrio Liceo Norte, allá por más o menos Gorriti, Peñalosa, la presión de agua es casi nula. En verano directamente no hay agua. O sea, es como que estás en el campo. En verano no tenés agua, la gente prácticamente, si no tenés una bomba centrífuga no te podés bañar o no vas a poder lavar los platos, nada. O sea, es impresionante. En la capital del agua no hay agua. Es increíble. Una es esa. Y el otro es que también por la falta de mantenimiento de los caños, porque la recaudación está, la recaudación por parte de la empresa está para el mantenimiento. Lo que no se hace es el mantenimiento. En la empresa, espérate, hago otra pregunta. ¿La empresa es provincial o está privatizado? Eso es lo que no sé de la empresa de agua acá. No, es provincial, sí. ¿Qué te iba a decir? Pero este es otro tema también. La tubería, al no tener el mantenimiento necesario, a veces se llena de aire. Y por más que vos tengas la canilla cerrada, ese aire que pasa hace mover el medidor y te va cobrando también como que si vos estás usando agua. Espera, si entiendo. Vos me estás diciendo a mí que pagás agua, pero también pagás el aire. Ya estás pagando claro, aire, boludo. Estás pagando literalmente aire. O sea, por más que vos hagan la prueba en su casa, porque vos agarrás la boleta y tenés. Acá hay dos temas. Vos agarrás la boleta y tenés un monto fijo de base que te cobran sí o sí, uses o no uses el agua. Bueno, vos dejá todas las canillas cerradas de tu casa y no uses agua durante un mes. Y fíjate que te va a venir como que si vos lo usaste igual, por ese tema del aire. Pero además de eso, acá en Santa Fe, la empresa de agua santafesina cambió la forma de medir el agua. Ya no lo miden más, por más que vos tengas el medidor, ya no lo miden más por el medidor. Lo miden de acuerdo a la superficie que tenga tu casa. Digamos, si ellos ven que vos tenés una casa de 2 pisos, te van a cobrar un monto. Si vos ves que tenés una casa de 1 piso, te van a cobrar tal monto. Si ven que tu casa es más ancha o más espaciosa, te van a cobrar otro monto. Y eso se empezó a ver porque varios vecinos de un mismo barrio empezaron a tener montos diferentes. O sea, es que ellos, a ver, la provincia saca un aproximado de cuánto podría llegar a consumir una propiedad que tiene 2 plantas, por ejemplo, 2 pisos construidos. Claro. Y en base a eso te cobran. No es que te cobran en base al consumo, digamos. O sea, estás pagando aire y un aproximado que no sabes cuál es, digamos. O sea, estás pagando algo que no tenés idea. Claro, por eso todos los meses a la gente nunca le viene. O sea, vos no podés saber, ponerle, este mes me va a venir 50.000 porque todos los días poner. Yo vivo solo, Yo vivo solo. Uso siempre la misma cantidad de agua porque me baño, lavo los platos, hago todo rutinario. Bueno, sé que más o menos me va a venir, no sé, 100 pesos de agua. Bueno, yo no puedo tener esa cuenta porque un día me va a venir 100, al otro me va a venir 200, al otro capaz que me viene 10 pesos. No podés saber con exactitud cuánto más o menos te va a venir por este tema, porque ellos no sacan exactamente con el medidor cuánto te va a salir,
sino que sacan un aproximado según la casa que vos tenés, que encima es aproximado, porque ponele que vos tenés una casa de 2 pisos, ese aproximado está mal porque en el segundo piso, en el primer piso sería, no te llega la presión del agua. Si no tenés una bomba centrífuga, no te llega la presión del agua. Entonces, estos son temas que tenemos que empezar a exigirle. Y yo le digo a la gente que empiece acá en las redes de La Caja Negra, en los comentarios de este video, en nuestras redes personales también, en su Instagram, en el mío, Gonzalo Vera, ok, que empiecen a mandarnos el tema de su factura, o que empiecen a mandarnos sus dudas y sus preguntas, para nosotros poder investigar más este tema y poder acompañarlos, porque verdaderamente es algo que no puede estar pasando y es algo increíble. O sea, lo mismo que denunciaba Chano con el tema de la EPE, está pasando lo mismo en aguas santafesinas. El problema es que vos tenés el agua, o sea, algo... A mí me ha pasado cuando viví en Tucumán, que teníamos un problema por caños viejos, por un montón de cuestiones, ¿viste? Donde nunca se arregló. Y no tener agua, o sea, no tener agua me parece lo más... la escala más baja del ser humano, ¿me entiendes? O sea, no hay nombre para decir la miseria que es no tener agua, boludo. O sea, hay como decir no hay aire, digamos, es la misma... No tener agua es lo más humillante que hay. Pero aparte, no es decir, no tenés agua y estás, no sé, en África. No tenés agua y estás en la capital del agua. Claro. O sea, estamos literalmente rodeados de agua dulce y no tenemos agua, no tenemos presión de agua. Y eso no se debe a que, no sé, el río se secó o que hay menos agua que antes. Eso se debe a que los caños le falta mantenimiento, le falta limpieza, le falta... este tema de mantenerlos bien, de repararlos, de cambiarlos, porque en su mayoría también son muchos caños viejos que ya están rotos o oxidados. Perdón, oxidados no, que están rotos o que puede entrar, se filtra la suciedad o se filtra también el aire, sí, y pasan estas cosas. Pero bueno, ese es el tema de aguas, lo vamos a explayar mejor después con más tiempo en el próximo programa, pero es un tema realmente... Bueno, ahora que ya sabemos que tenemos problema en el agua y todavía le sumamos la información de que estamos mal con el tema de la recaudación, las cajas están en cero casi todos los municipios. ¿A qué provincia nos mudamos? Entendemos que no es muy positiva la visión a futuro, digamos, que tenemos con este tipo de cosas. El tema es que también que no se está incolumnando, digamos, soluciones con respecto a eso del agua, y es algo muy básico. Y te hablo de la experiencia de haber estado participando en equipos de campaña donde uno de los temas que hemos tratado ha sido el problema del agua en distintas provincias, pero sobre todo en el norte, donde nos hemos topado con casos de había gente que 4 años no tenía agua. O sea, durante 4 años han vivido la falta de agua para bañarse, para tomar agua, y uno le preguntaba, ¿cómo puede ser posible que durante 4 años no has tenido agua? O sea, ¿qué hiciste para eso? Y ellos nos contestaban que por ahí los vecinos eran solidarios y le daban balde de agua. Vos imagínate estar 4 años de tu vida recibiendo baldes de agua, digamos, de tus vecinos, como la vecindad del Chavo, digamos. No encuentro una imagen, digamos, más humillante que esa, ¿me entendés? Sí, es totalmente... No es dignificante, digamos, la imagen, porque el agua lo es todo. Y con esto del tema de las empresas que vos decías, quiero aclarar que el 95% de la empresa es del Estado y el otro 5% es del trabajador, pero es una empresa estatal. Totalmente. Si el único que tiene el poder para hacer algo y para cambiar las cosas es el Estado, es Maximiliano Puyaro, vamos a decirlo como es, el que tiene el poder de decir, bueno, usemos esto para el mantenimiento, porque la recaudación está. Sí, igual yo no quiero ser muy injusto con el gobierno provincial, porque sí he visto que han venido invirtiendo en cambiar caños, viste, que estaban con sarro y demás, pero también es donde llega la pregunta donde decís, ¿qué hicieron los municipios, digamos, hasta el día de la fecha con este tema? Porque para mí la culpabilidad de esto, la responsabilidad es compartida, ¿me entendés? O sea, los municipios también tienen un cierto peso de la responsabilidad en el tema de la distribución del agua y demás, porque son ellos quienes tienen que generar las condiciones urbanísticas, digamos, para que todo funcione. Pero bueno, este tipo de cosas son las que para mí van a empezar a medir el parámetro también electoral día del 27 en distintas localidades, ¿no? Porque
vos fíjate que cuando vos podés mentir un montón de cosas, un montón de números, podés mentir que estamos bien económicamente, podés mentir que estamos bien institucionalmente, podés mentir también de que hay libertad de expresión, podés mentir un montón de cosas. Lo que vos no podés mentir son los números de los muertos que tenés al lado, y cuando no tenés agua, eso no se puede, eso no lo podés mentir, no lo podés disfrazar, ¿me entendés? Porque algo que está ahí, es evidenciado. Totalmente. Bueno, fíjate que una de las cosas también que castigó al gobierno de Omar Perotti fue el tema de la inseguridad. Bueno, eso ha sido muy importante, digamos, de entender que el tema de la inseguridad te quebró un gobierno que, dicho sea de paso, para mí, para lo que fue el número de homicidios durante el gobierno de Perotti, tendría que haber sacado un peor resultado. No fue así, pero eso es justamente por lo que te vengo diciendo. Vos podés mentir un montón de cosas en lo económico y demás, pero al muerto vos no podés mentir la cifra del muerto, porque es algo que es tangible. Claro, es algo que se ve y que la gente lo sufre todos los días. El tema de inseguridad, el tema de agua, el tema económico, son cosas que es imposible ocultarlo, por más que vos salgas diciendo o que tu vocera diga, no sé, estamos bien o estamos avanzando en tal tema, la gente ya lo ve y lo presiente, por más que no hace falta ser un analista político. Sí, para darse cuenta que las cosas funcionan no tan bien. Bueno, igual nos quedan un par de minutos para finalizar. Bueno, decirle simplemente a la gente que nos siga, se suscriba a los canales. Nos puede seguir en redes a cada uno de nosotros. Obviamente los tres, cada uno tiene un perfil diferente, así que usted elegirá a gusto quien le gusta más. Y sin embargo también dejar en claro que en los programas que vamos a venir haciendo va a haber una fuerte interacción, digamos, con el ciudadano, con la gente que nos venga consumiendo en redes sociales, así que no duden en mandar mensaje, audio, y bueno, también decirnos qué temas quieren que empecemos a charlar en la mesa. Bueno, Gonza, preguntarte qué te dejó este programa, qué evaluación haces, cómo te vas de acá. Me voy muy cargado. Con todos los datos. Con todos los datos que me tiraste, la verdad que salgo de acá y me tiro por el puente nuevo, ¿no? Bueno, por lo menos el puente es nuevo, digamos. Tampoco por te vas a tirar de un puente viejo. Eso lo rescato de eso. No, bueno, como vos dijiste, este programa también es de la gente, así que pueden mandar sus preguntas, sus dudas, si quieren que, no sé, que Charlie toque, analice algún tema, o que Chano o yo, cualquiera, es más que bienvenido. Siempre está abierta la caja de comentarios, todo. Y la verdad que el programa de hoy me gustó mucho, los temas que tocamos. Igual se lo extrañó ya no iba. Vos sabés que yo estaba pensando en poner una fotito y una velita, pero digo, no lo voy a velar en vivo, que es yo iba a traer un muñeco para ponerle la carita de Chano, pero después dije, no, por las dudas no. Bueno, pero que Dios lo tenga en su gloria, esté donde esté Chano, no. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, gente, nos encontramos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, de forma religiosa, acá en esta, no, mejor no digo esa palabra porque ya ha traído mala suerte en otro lugar. Por las dudas. Sí, nos vemos todos los miércoles a las 5 de la tarde, acá en la Caja Negra. Es muy importante también que sigan el Instagram de la Caja Negra, ahí que pueden mandar todo lo que tengan para decir, mandar preguntas, lo que sea, pueden mandarlo ahí, que es lacajanegra.sf. Y bueno, ahí pueden mandar todo, van a encontrar los links de YouTube, de todas nuestras otras redes. Y bueno, quedamos a disposición como siempre. Así que bueno, Gonza querido, un placer haber compartido este espacio con vos y espero que el próximo programa Charlie sea muchísimo mejor. Seguramente así será. Y con Chano, por supuesto. Totalmente. Si no, traeremos las velitas. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando, obviamente, después de esta transmisión. Les mandamos un abrazo enorme. Así que bueno, ahí quedamos de vernos en el próximo programa. Muchas gracias.